Saludamos en el comienzo de este segundo tramo a los miembros del Comando N, a Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mira lo que has hecho para que no te vea. ¿Sí? Pero te lo he visto antes igualmente. Me cojo con los cascos, me recojo el pelo y me lo echo hacia atrás. Vas a acabar como los futbolistas que se ponen esa diademita así, bueno, o como el vicepresidente segundo del gobierno que se hace una coleta o un moño. Ayer estuve jugando al fútbol porque sabes que hay una liga de medios. Sí, y cada medio tiene un equipo y yo juego con el País y me puse la diademita esta para que no me caiga el pelo. Me rejuvenecí 10 años al ponerme esa estás a eso diademita. Y luego tatuajes y empiezas a tener muchos tatuajes. Estoy con una crisis de los 40, pero de manual. Pero de manual, ¿eh? Vamos a tener que hacer un tramo sobre esto. Sí. Vamos a hacer Tengo mucho que decir. Dedicado a ti, exacto, dedicado a ti. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Tú ya, como ya has superado la crisis de los 40. Bueno, yo cumplí 40. Ayer estuvo de cumpleaños. Ayer cumplí 41 años. ¿Ayer? Lo que pasa es que me quedé muy calladito porque era el día del 8 de marzo. Para no absorber tú todo el protagonismo. Imagínate. Low profile total. Exacto, el 8M hubiera desaparecido si nos llegamos a enterar. O sea, si todos sabemos que es el cumpleaños de Nuño, ya no vamos ni manifestaciones ni reivindicaciones. No quiero yo divulgar. Vamos a cumplir dentro de nada un año en pandemia. Y al cumplir este primer aniversario hemos conocido los datos que ofrece el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. Es un barómetro que elabora el Ministerio de Cultura. Y entre otros datos se apunta que aunque la proporción de españoles que leen libros al menos una vez al trimestre solo creció unas décimas en 2020, resulta que el porcentaje de los españoles que lee con frecuencia, al menos una vez a la semana, alcanzó el máximo histórico del 57%. Es decir, aquellos que son lectores más o menos habituales durante la pandemia leyeron muchísimo más. Es verdad que en otras ocasiones hemos comentado que durante este periodo de tiempo a muchos lectores habituales les ha costado, o al menos en uno de los meses de la pandemia les costó concentrarse en la lectura, pero luego no, ya una vez pasado volvieron a engancharse otra vez a los libros. ¿Vosotros leísteis mucho, Nacho? ¿Tú leíste mucho durante la pandemia? A mí me pasó eso, que al principio de la pandemia, al principio del confinamiento me costaba y luego ya cuando me relajé un poco fue cuando, pues una de las épocas que más he leído. Y me llama la atención los datos que comentas porque recuerdo, bueno, pues hace un par de años hablando con una persona de marketing de un grupo editorial muy grande que están todo el día atentos al dato hasta el último detalle, me decía que en España los lectores son más o menos siempre los mismos. Hay un grupo, un número que además conocen bien, que oscila muy poco y que son los lectores habituales. Y es rarísimo que se trascienda de ese número de lectores. Qué bueno. Cuando trasciendes de ese número de lectores, el libro es un éxito. Cuando no lo alcanzas, pues, hombre, tampoco es que sea un fracaso porque sobrevives, pero exacto, que en general siempre está en el mismo rango, que por cierto, hay que decirlo, es un rango muy bajo. En España, en comparación con los países europeos, el mercado editorial y el número de lectores es alarmantemente bajo. Se lee muy poco en España. ¿Y tú leíste durante la pandemia? ¿Más? ¿Menos? Pues yo he leído menos. He comprado más porque decía, bueno, ahora sí que voy a tener tiempo para leer. Por fin voy a terminar En busca del tiempo perdido de Proust. Nada, no. He leído poco porque hemos trabajado tanto desde casa y hemos tenido que leer tanto estudio científico tal que cuando acababa el día a las 9, a las 10 de la noche, la verdad me faltaban las fuerzas para pillar un libro. Pero ahora ya me estoy recuperando. Porque tú cuando lees, ¿dónde lees? ¿Cuál es el momento en el que dices, ahora voy a leer un ratito? Yo sobre todo es ya cuando termino el trabajo del día, pues después de cenar, esa horita, esas 2 horitas antes de ir a dormir. Pero claro, ahora es que abría el libro y colapsaba totalmente. A los 10 minutos. ¿Y sí, tú? Sí. ¿Cuándo lees? Sí, yo suelo leer por la noche, al acostarme leo. Sí. A veces si el libro no me entusiasma es una manera de quedarme dormido más rápido. En cambio, si el libro me gusta, me roba horas de sueño, claro, me despeja completamente. Y qué bonito es eso. Yo tuve que hacer el clic un poco de que yo con los horarios que tenía y eso, por ejemplo, cuando trabajaba cuando hacía hora 25 por las mañanas, no me ponía a leer porque tenía la sensación que estaba haciendo algo malo, como es un día laborable por la mañana, ¿qué es eso de sentarte a leer? Claro, hasta que deduje, ¿no? Son mis horas de asueto y puedo hacer lo que quiera, pero me costó. Y es que eso depende de cómo entiendas la lectura, ¿no? Hay gente que la lectura la entiende más como estudio tal, sobre todo a ciertas edades y claro, para mí me pasaba igual. La lectura era como el tiempo libre, el gusto por leer, ¿no? Entonces es difícil decir un día de diario me voy a poner a leer por la mañana, que estoy haciendo algo sí, malo. Sí, eso no puede ser. Pero bueno, tiene más gustito también. Claro. Y luego los viajes, creo que en los viajes también aprovechas. Claro, lo que pasa es que yo sí que distingo, porque claro, leer, nosotros por nuestra profesión tengo que leer constantemente, ir a fuentes constantemente,
expediente o cuando estás trabajando en algo, esa bibliografía, ahí yo eso no lo cuento como leer, claro. Porque para mí es como parte de estar trabajando. Yo me refiero cuando terminas eso y ya coges el libro que te apetece leer de verdad y que disfrutas y que... Yo lo cuento como leer cuando un libro por obligación se convierte en un gusto. Sí, es verdad que hay que leer libros por obligación, pues porque entrevistamos al escritor o por lo que sea, y si no me gusta es un trabajo, pero si me gusta ya lo computo en la lista, lo computo como gusto. ¿Y libros en librería o en...? Libros en librería y en formato físico, vamos. Yo todavía no he pasado. ¿Y vas siempre a la misma librería, no? No, y compro mucho por internet en librerías, pero cada vez más por internet. ¿Y tú? Las dos cosas. Para mí ir a la librería es como, hoy voy a ir a una librería y estás ahí paseando y disfrutando. Pero cuando de repente me doy cuenta que quiero un libro y lo quiero ya, lo compro por internet. Bueno, en unos instantes vamos a conocer una cosa que también viene, el origen es un libro, que lo tengo aquí al lado, y es cómo es el trabajo de los lingüistas forenses. Son personas, los lingüistas forenses, que son capaces de seguir el rastro que dejan los presuntos delincuentes cuando hablan, cuando escriben o cuando envías mensajes. Y lo vamos a hacer gracias a un libro en el que una de estas expertas, de las pocas que existen en el mundo, que se llama Sheila Queralt, ha reunido hasta 50 casos en los que la contribución del análisis lingüístico resultó trascendente para conocer el grado de participación y culpabilidad. Enseguida se lo vamos a contar. Hoy por hoy. 10 y 18 minutos de la mañana, 9:18 en Canarias. Seguramente, estoy aquí con Nacho Carretero y Nuño Domínguez, y además me está liando Nacho Corredor, que está en el control, echadle, porque entonces me equivoco, me confundo con los apellidos. Entonces, Corredor, fuera del control, que hoy no te toca trabajar, que está aquí Nacho Carretero. Se va, te obedece. ¿Has visto? Sí, ¿Te das cuenta? Sí. Que no, Nacho, que te puedes quedar. Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Seguramente, sobre todo cuando se está cometiendo una ilegalidad, lo mejor sería no decir nunca nada, estar calladito con la boca cerrada. Así que esta mañana, especialmente en este tramo, cuidado. Porque hay expresiones como por la boca muere el pez o cada uno es dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras. Son expresiones que están muy presentes en todas las investigaciones que desempeñan los peritos judiciales en lingüística forense, que es una rama de la investigación basada en seguir el rastro de los presuntos delincuentes a partir de lo que dicen y a partir de lo que escriben y de cómo lo dicen y de cómo lo escriben. ¿Tú conocías, Nacho, esta faceta de investigación? Pues no. Hablando ayer con Sergio, que me comentaba un poco el tema y no la conocía y me tiene fascinado, tengo muchas ganas de escuchar. Tú que vas detrás también persiguiendo narcotraficantes y esas cosas, te interesaría. Sí que conocía pues el tema de la escritura y un poco la grafología. Eso es, pero de la forma de hablar, de los usos. Sí que luego recordando, me acuerdo de un investigador sobre el narcotráfico en Galicia, que sí que habían detectado pues un grupo pues por el acento, por las formas de hablar, que eran gallegos, la pista les llevó hasta allí, profundizando un poco más incluso de qué zona eran. Pero bueno, claro, eso es el acento, es como, tampoco tiene tanta ciencia. Me interesa mucho más lo que nos va a contar la autora de dónde está el saber por la forma de hablar. ¿Y tú lo sabías esto? Yo, a través del cine y las series, ¿no? Últimamente hemos tenido muy buenas series que trataban de esto, de cómo se puede pillar el CSI Miami, CSI Los Ángeles. Sí, o el caso de una CSI bomber, Cambados. no sé si lo conocéis en Estados Unidos, pero él publicó un manifiesto de 35.000 palabras y se pasaron los investigadores años y años analizando y empezaron a ver usos del idioma que como que cerraban un poco el cerco en cierta área de Estados Unidos y poco a poco fue parte de por lo que le pillaron, ¿no? Bueno, pues os voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Sheila Queralt, es doctora en Ciencias del Lenguaje y perito judicial en Lingüística Forense, es directora del laboratorio SQ Lingüistas Forenses y es docente en distintas universidades. Y se trata de una de las pocas especialistas que hay en el mundo en análisis de anónimos. Colabora como experta lingüista con diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales en casos de corrupción, de ciberseguridad, homicidios, narcotráfico, terrorismo, y además es la autora de ese libro que les decía, Atrapados por la lengua, que es un libro en el que a través de distintos casos resueltos habla de la importancia del análisis lingüístico para determinar el grado de participación de los presuntos delincuentes. Sheila Queralt, muy buenos días. Hola, buenos días, un placer. Igualmente. Nos vas a descubrir muchísimas cosas porque ya has visto que los tres, menos Nuño, que se ve muchas series de televisión, los otros dos aquí somos un poco novatos en eso. ¿Desde cuándo la lingüística forma parte de las disciplinas de las ciencias forenses encargadas de esclarecer casos judiciales o policiales?
Pues aunque parezca algo muy novedoso, la verdad es que ya lleva muchísimos años en Reino Unido desde los años 60 y en España desde los años 80. Así que no es algo tan novedoso como parece a priori, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy desconocido. ¿Y tú cómo acabas siendo lingüista forense? Pues la verdad que, claro, cuando uno es pequeño pues no lo desconocía totalmente, ¿no? Y no pensaba que quería ser lingüista forense, pero sí que me gustaban dos de las grandes descripciones, ¿no?, de la lingüística forense, que era la lengua y el derecho. Y en la universidad vi un cartel de un máster que era en lingüística forense y rápidamente me enamoré, ¿no?, y decidí dedicarme a ello. ¿En cuántos casos has participado para intentar esclarecer, no sé si algún crimen? ¿En cuántos casos has trabajado? Pues te podría decir, claro, una cosa son casos en los que uno hace el informe y otra cosa son casos en los que uno participa a nivel de investigación, pero podríamos estar hablando de unos 300, 400 en este momento. ¿Y cuál es la diferencia? Dices, uno es el que participa con el informe y otros directamente. ¿En qué diferencia hay? Bueno, porque algunos ya se judicializan y vas a juicio, ¿no?, a demostrar que esto es así, ¿no?, y presentas una prueba, y en otros casos simplemente es el asesoramiento o la información, ¿no?, que necesita en ese momento la investigación, pero no se presenta en el juicio. Oye, Sheila, ¿y en qué consiste esto exactamente? Porque imagino que va más allá, pues, de detectar un acento, una forma de hablar de una zona. Supongo que tiene más variables que tú analizas, ¿no? Sí, bueno, es que depende también del tipo de caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los acentos sí que es muy relevante cuando queremos hacer un perfil lingüístico, es decir, determinar características de ese autor que son desconocidos, ¿no? Como has explicado anteriormente, por ejemplo, en casos de narcotráfico sí que es muy interesante saber de dónde es esa persona, ¿no?, o de dónde es ese grupo organizado. En algunos casos, obviamente, puede ser relativamente sencillo cuando se trata, por ejemplo, en este caso de gallegos, pero a veces, por ejemplo, es muy interesante cuando esas personas hablan español, pero no son nativos y por lo tanto lo que queremos saber es cuál es el contacto de lenguas que presentan, ¿no?, realmente de dónde son estas personas geográficamente en su origen, ¿no? Y en este caso pues podríamos estar hablando de si el origen es ruso, bielorruso, ucraniano o cualquier otro tipo de país, ¿no? Y por lo tanto ahí ya la cosa ya se va dificultando, ¿no? Pero incluso siendo, sí. Incluso siendo gallego, sí que se puede ir acotando el acento de la zona, ¿no? O gallegos, no voy a criminalizar todo el rato, pero has sido tú, de todas formas, que eres el gallego. Además que es verdad, que desde fuera suena igual, pero no es lo mismo alguien de Coruña que alguien de Vigo. Claro, se puede ir acotando, ¿no, Sheila? Exactamente, ese sería nuestro trabajo, ¿no? Ir acotando a ciertas zonas y después también, obviamente, ya extraer las características particulares de ese hablante, en el caso, por ejemplo, de que sean detenidos y digan, no, es que yo no soy el que aparece en la grabación, lo que hacemos es una comparación y determinar la probabilidad de que efectivamente sí que se trate de ese hablante. Y Sheila, pasa lo que en las pelis y en las series, que incluso se cometen errores aposta para despistar a los expertos. Sí, por supuesto. Bueno, esto hay un gran caso que explico en el libro, que es el caso del Zodíaco, por ejemplo, en el que en este caso lo que hacía esta persona era esto, ¿no? Intentar rebajar ese nivel, ¿no? Y intentar engañar de dónde era, ¿no? Pero realmente es relativamente fácil ver que algo sucede, ¿no? Que hay algunas inconsistencias y dices, bueno, es que si me haces este error tan básico, ¿cómo es que me escribes tan bien esta palabra, ¿no? Y cositas así que nos hacen pensar que realmente hay un intento de engaño. Pero ¿y la forma de hablar te dice algo más que la situación geográfica, más allá de ubicar al posible criminal? ¿Os dice algo más cuando lo escucháis? Sobre el perfil, ¿no? Sobre el perfil, sobre la personalidad, sobre el móvil. Sí, nosotros no hacemos perfiles psicológicos, sino que nos limitamos únicamente a extraer variables sociolingüísticas, es decir, determinamos, pues lo que estábamos diciendo, el perfil geográfico, pero también, por ejemplo, el nivel de estudios que tiene esta persona, incluso a veces la profesión, dependiendo del tipo de expresiones o vocabulario que utiliza, el nivel de estudios, el sexo, también a veces es importante, sobre todo cuando no es voz, ¿no? Que en voz siempre resulta más sencillo, pero en el caso de escritos, pues también puede ser muy interesante. También si se trata de un grupo o son varios, también en caso de texto, es muy interesante ver si esa cuenta, imagínate de Twitter, la lleva una única persona o son varias personas. Muchas veces cuando alguien amenaza, lo hace en plural cuando realmente hay únicamente una única persona. Y después también es interesante el tema de la ideología que hay detrás, en tanto que sea política o religiosa, ¿no? Esto también depende del tipo de texto, obviamente no lo podemos decir siempre, sino únicamente cuando hay presencia, ¿no?, de esa ideología marcada en esas comunicaciones. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en temas de política. Es verdad que muchas veces podemos, o se nos ha pedido, analizar si esa cuenta que está criticando a cierto partido la lleva el propio partido o la lleva el partido contrario. Esto la verdad es que queda mucho de sí, ¿eh? Supongo que las redes sociales ahora mismo tendrás cada vez más casos, ¿no? Tanto de acoso por redes sociales de gente anónima como, bueno, todo esto que comentabas de la política, ¿no? Y las cuentas, los bots y todo esto.
Exactamente, ha habido un gran cambio, ¿no?, en los últimos años, en que antes teníamos mucho más material, digamos, físico, y ahora casi todo lo que tenemos es material digital, ya sean correos electrónicos, cuentas de Twitter, Instagram, bueno, lo que os podéis imaginar, ¿no? Telegram, también depende del tipo de caso. Y es lo que estamos analizando hoy en día, es nuestra gran carga de trabajo. ¿Y qué es más fácil trabajar o qué os da más pistas? ¿El lenguaje oral o el lenguaje escrito? Bueno, depende. La verdad es que depende mucho de la muestra, pero actualmente nosotros analizamos básicamente texto. Analizamos muy pocas muestras orales. La gente ahora intenta delinquir, yo creo que por redes, ¿no? Y ya nadie habla. No. O sea, sobre todo mensajes... Algún mensaje de voz en WhatsApp. Pero sobre todo mensajes de texto o Sí. textos. ¿Y una falta de ortografía, por ejemplo, en un texto es una pista de algo? Bueno, a veces, la verdad es una de las cosas que, bueno, que todo el mundo más se fija, ¿no? Cuando hay una falta de ortografía, a mí me encantan, digo ya, pero sí nos pueden dar pistas, por ejemplo, sobre el nivel educativo, si es consistente, o incluso el perfil geográfico. Muchas de las faltas de ortografía lo que hacen es transmitir esa forma de hablar oral, ¿no?, en el texto, y esto nos puede dar muchas pistas sobre el perfil geográfico, por ejemplo. Yo estoy tentado de pedirle a Sheila que nos haga un mini análisis de nuestra forma de preguntarle. No sé si te dice algo cómo te estamos hablando. Sí, otra de las cosas que hacemos los lingüistas forenses es analizar los interrogatorios o las entrevistas policiales, mejor dicho, para ver si efectivamente se están haciendo las preguntas correctas, en el sentido de si, por ejemplo, es un menor, ese es el tipo de pregunta que se debería de hacer en ese contexto, con ese perfil, con esa persona, ¿no?, con esa edad. Uh-huh. Y después también si la manera en que se responde nos puede dar pistas sobre si esta persona está utilizando una estrategia para ocultar en cierto modo la verdad, ¿no? Y también se analizan en vuestro caso la longitud de las frases o de los párrafos. ¿Eso cómo os ayuda? Sí, esto sería una variable característica del autor, pero tenemos que tener cuidado con esto porque no siempre es aplicable. Imagínate en un tuit, ¿no?, en el que tenemos ya el número de caracteres fijo, por lo tanto, en este caso no da ninguna sería pista en casos eso. Muy largos, o sea, en textos muy largos o que al menos tenga unas 300 palabras. Uh-huh. Sheila, esto igual la pregunta no es la más adecuada que te la haga a ti, pero ¿habéis calculado cuál es el porcentaje de veces que acertáis y cuántas veces pues decir, mira, esta persona me suena, o creemos que es de, no sé, se está de preguntando Andalucía? si eres fiable, Sheila. Sí, claro, no, fiable, hasta qué punto es una ciencia fiable esta. Sí, la verdad es que la lingüística forense es una ciencia extremadamente académica. La mayoría de nosotros somos todos doctores en esta disciplina y, por lo tanto, siempre que sacamos conclusiones están basadas en estudios previos. No cogemos y analizamos una variable que a nosotros nos parece interesante, sino que analizamos variables que ya se han estudiado y que, según la bibliografía, son fiables y tienen potencial discriminatorio, que nosotros decimos, ¿no?, entre los hablantes. Y ahora acabo de abrir al azar el libro y pone, aunque parezca increíble, hizo falta una sentencia para que las traducciones de Google no fueran aceptadas en las comisarías. ¿Qué pasaba con esto? Sí, esto era en Estados Unidos, en que, en las comisarías aceptaban cuando no había intérprete, ¿no?, que se utilizara Google para traducirle al testigo pues las preguntas, sus derechos, etcétera, y hubo falta una sentencia en la que se decía que no se podía utilizar Google Translator, ¿no?, Google Traductor. Por los fallos que tiene. Hombre, claro. Qué indefensión para la persona, Sí. traducido por Google. Claro. Mira, en tu libro, Atrapados por la lengua, hablas de la notable incidencia de la lingüística forense en 50 casos, que acabaron resolviéndose en buena medida gracias a esta técnica. Vamos a hablar de algunos de ellos. Sus presuntos asesinos fueron detenidos y hoy mismo han pasado a disposición judicial. Todos recordamos el lamentable secuestro y posterior asesinato de la madrileña Anabel Segura, 1993. Los familiares llegaron a recibir una veintena de llamadas por parte de los secuestradores. Fue un caso, recordarán, llegó a alargarse 2 años y medio. Sheila, ¿cómo se llegó a conocer la autoría de los secuestradores a través de todas esas grabaciones que fue recibiendo la familia? Sí, en este caso la verdad es que fue muy interesante y nos enseña otra vertiente más de la lingüística forense, y es que no siempre lo más interesante es la voz del secuestrador en este caso, sino que en este caso lo que llevó la pista clave para situar dónde estaban los secuestradores en ese momento fue la voz de un niño que aparecía de fondo, en la que utilizaba un modismo, una palabra de una zona geográfica que era bolo, y a partir de ahí los policías, ¿no?, fueron cercando, digamos, esa zona para realmente delimitar si estaban situados allí en el momento de los secuestros, ¿no? Obviamente después la voz, sí que es verdad, de los secuestradores
fue comparada cuando ya fueron detenidos, ¿no? Pero digamos que durante la investigación, una de las cosas clave fue situar dónde estaban estas personas. Pero era una voz que se oía como de fondo y casualmente. Es decir, Exactamente. eso que vemos en las películas, y estoy pensando en el CSI, cómo separan las diferentes pistas de audio. Bueno. ¿Es así o no es El así? nombre de una No, estación de no. metro de Exacto. repente. O sí, sí, el sí. ruido de un coche que pasa. No es así. No, eso no es así, no es tan fácil, ni vamos separando pistas ni estas cosas, pero sí que tenemos informaciones relevantes. Y en este caso era uno de los hijos de los secuestradores, ¿no? Sí. ¿Qué? Ah, yo no me acordaba de eso. Sí, es que esta mañana leyéndolo, y claro, eran de Toledo, así los pillaron. Por Claro. Exactamente. Claro. ¿Y el papel de que pueda jugar la velocidad del habla? ¿Os puede, lo rápido que hable uno, os puede también ayudar? Sí, nos puede ayudar de dos maneras. Una manera sería la variable, digamos, idiosincrática. Yo, por ejemplo, hablo muy rápido, lo estoy intentando controlar, pero sería una variable característica mía, ¿no? La velocidad de habla. Y después también nos puede ayudar para determinar la lengua de origen. Si esta persona está hablando en otra lengua, que no es la suya, Claro. Sí que es verdad que cada idioma, podríamos decir, tiene una velocidad de habla más o menos estable y esto nos puede dar pistas para determinar el origen. No sé si os sonará esto de que muchas veces nos dicen, cuando tenemos un amigo de extranjero, dice, es que habláis muy rápido. Sí, es verdad, es verdad. Y luego tú cuando intentas hablar con alguien que no te entiende, haces el tonto de hablar lento como si te fuera a entender que no es el caso. Bueno, O sea, pero en España es no eso. se habla especialmente rápido, ¿no? Yo también hablo muy rápido. Bueno, los japoneses hablan muchísimo más rápido. Por que eso te nosotros. digo que no Sí. se habla especialmente rápido en España. No, pero si tú, por ejemplo, lo comparas español peninsular, por ejemplo, con un español de Cuba, Claro. es verdad Claro. que el peninsular es mucho más rápido que un español de Cuba. Bien. Otro caso en el que es el que tuvo como protagonista un estafador en serie con más de 62 víctimas conocidas en toda España a las que seducía, las manipulaba emocionalmente. Escuchen, así lo explicaba una de sus víctimas. Sus encantos es que, bueno, pues la conversación, puedes hablar con él de cualquier tema y coinciden todos tus gustos, coincide porque previamente ha hecho algún tipo de investigación contigo y entonces coincides y es el hombre que siempre has estado buscando. ¿Hasta cuántas identidades diferentes utilizó Rodrigo Nogueira para coincidir y empatizar con los gustos de sus víctimas? Bueno, que tengamos localizado unas 20 largas. Y la verdad es que, bueno, lo que hace estos estafadores, no solo él, sino se ve como una regla general, es utilizar el lenguaje, ¿no?, como una arma de seducción, podríamos decir, ¿no? Realmente utilizan estrategias para seducir a la víctima. Pero y cambiando de convencerla. acentos incluso. Sí, la verdad es que sí. Él era un experto, bueno, no hacía nada más, se dedicaba a estafar, es decir, no había tenido trabajo conocido anteriormente, aparte de estafador, ¿no? Y en este caso lo que hicimos fue analizar las distintas identidades de las cuales no se sabía a ciencia cierta que podía ser él y analizábamos las comunicaciones que tenía con la víctima para determinar que efectivamente se volvía a tratar de una nueva víctima de él, ¿no? Claro, pero esto es un trabajo duro porque hay que identificarle en cada una de las personalidades Es que como iba si se adoptando, ¿no? disfrazase Claro. cada vez. Y o sea, para el juicio es importante que se demuestre que cada una de las personalidades era él, o sea, que él cometía cada uno de los delitos. Exactamente. Yo, que conste que me estoy quedando con las ganas de que nos dé una pincelada de nosotros, que nos haga un mini análisis de cada uno de nosotros. Venga, le hago una pregunta más. No, pero ¿sabes qué pasa? Que realmente nosotros no No podemos... quiere, pero lo que quiero que entendáis es que no es algo que tenemos una bola mágica y decimos, mira, escuchamos algo y sacamos conclusiones, sino que realmente lo que nosotros hacemos es hacer análisis sistemáticos, objetivos, y en base a las variables que detectamos, las comparamos, ¿no? Y extraemos los resultados. No es algo de levanto el dedo y yo digo algo. creo que ha concluido que tú eres gallego. Eso sí lo ha Sí, concluido. pero eso no necesitaba. Ya, por eso no necesitaba que viniera Sheila al programa, yo también lo hubiera dicho. Venga, el último caso, otro de los casos referidos en el libro. ¿Quién era Elena Jubany? Elena Jubany, la verdad es que es un caso de máxima actualidad en este momento. Habíamos conseguido una reapertura, era un caso de asesinato que llevaba 20 años sin resolver y habíamos conseguido actualmente la reapertura. Y acaban de decir la audiencia que no se hace la reapertura. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue analizar los anónimos. La persona fallecida, bueno, asesinada en este caso, semanas antes había recibido 2 anónimos junto a una bebida. Y lo que hacíamos era determinar si la principal sospechosa en ese momento, hace 20 años, había sido la autora de los anónimos y pudimos determinar que no se trataba de la autora. E hicimos un nuevo perfil que en este caso sí que encaja
con el principal investigado en este momento actualmente, aunque, como os digo, nos acaban de cancelar la reapertura. Y concluís que no es ella la autora base de los anónimos, ¿con qué claves? O sea, ¿cómo llegáis a esa conclusión? Sí, lo que hacemos fue analizar, extraer esas variables presentes en los anónimos y lo cotejamos con textos de Montse Careta en el momento de los hechos. Que era la presunta autora, Montse Careta era la presunta autora. Sí, porque tenía muchísimos, a ella le gustaba mucho la literatura y escribía muchísimos. Teníamos postales, textos breves, textos que escribía desde la prisión, y ahí sí que se pudo comparar, ¿no? Y se trataba de dos estilos bastante diferenciados, puesto que no era, bueno, tenía un lenguaje bastante informal, y Montserrat Careta, por otra banda, lo que hacía era tenía un lenguaje muy trabajado, muy literal, ¿no? ¿Ves? Por otra banda, Sheila Queralt yo creo que es catalana. Claro, hombre, te me ha notado muchísimo con mi L. Sheila Queralt, lingüista forense y autora del libro Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. A vosotros. Muchísima suerte. En unos minutos, con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, vamos a hablar de todo lo que todavía, y me temo que es mucho, nos queda por saber sobre el coronavirus. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Aquí seguimos con la pareja de los martes. Se casaron y se embarcaron en esta nave, desafiaron el refrán y ahora resulta que hacen que las semanas nos pasen volando. Han convertido los martes en ese día en el que casi es viernes, y aquí seguimos con ellos, con Nuño Domínguez y con... Es verdad, tú te ríes, pero es verdad, ¿eh? Sí, no, me alegro. Y con es Nacho halago, Carretero. Es que sí. Es el tiempo de Nuño, del planeta de la ciencia. Esto que vas a escuchar, Nuño, es 12 de marzo de 2020. Al contrario que otras cosas, la ciencia tiene que funcionar. Claro. Tiene que demostrar que funciona. Claro, tiene que probarse. Y para demostrar eso hace falta meses de pruebas. Claro. Hacen falta probarlo con pacientes. En el caso de las vacunas, por ejemplo, se dice que hasta dentro de más o menos un año, 18 meses, no podremos tener vacunas. No es porque no se pueda desarrollar rápidamente, sino porque hay que probarlas en cientos de personas, en cientos de enfermos y en cientos de personas sanas, y demostrar que funciona. Claro, yo digo porque cuando le hacía esta pregunta... 12 de marzo de 2020. 12 de marzo. Bueno, yo dije cientos, son miles, claro, decenas de miles. Pero oye... Pero qué muy buena predicción. No, mira, ha pasado... Ha sido espectacular, esto no ha pasado nunca en la historia. Claro, ha pasado un año, las vacunas están aquí, la ciencia sí ha servido. 4.471.577 personas han recibido aquí en España ya la primera dosis, son un 9,5% de la población, y 1.342.485 han recibido las dos dosis, eso son un 3% de los españoles. Y no ha pasado, estamos a 9 hoy, ¿no? Todavía no ha pasado ni un año de ese 12 de marzo. No vamos a echar la vista atrás, queremos hablar de futuro y de lo que, a pesar de llevar un año entre nosotros, nos queda todavía por saber del virus. Nuño, un segundo antes de entrar en materia, ¿tú cómo ves la idea del pasaporte COVID, de llevar tu tarjeta de vacunado para poder moverte por el mundo? ¿A ti qué te parece? Hay mucho debate con esto porque se supone que puede ser un agravio comparativo con la gente que no esté vacunada, y al final nosotros no decidimos cuándo nos vacunan, etcétera. Pero yo creo que es que tal y como lo hemos pasado y tal y como están las economías, etcétera, yo creo que va a ser inevitable. Pero de todas formas, ese pasaporte ya existe. Si vas a determinados países de África, tú tienes que llevar tu tarjeta, tu cartilla de fiebre amarilla, bueno, esta cartilla sí, amarilla, y si no entras. Y aquí quiero hay decir, PC... y no es una cosa que nadie se cuestione porque no ocurre en Europa. Sí, no, está claro. Es un paso más a la Pero PCR. yo el único problema que veo con el pasaporte es que no decides tú si te pones la vacuna o no. Es decir, imagínate que este verano para viajar hace falta el pasaporte y a ti no te han llamado todavía para ponerte la vacuna. Efectivamente, eso no puede ser. Claro, otra cosa es que yo no quiera ponerme la vacuna, pero si a mí no me han dado la posibilidad de ponerme la vacuna... Claro, lo que pasa es que será una cosa que facilitará ciertos casos. Es decir, si tú quieres viajar y todavía no te han vacunado, pues te haces una PCR y puedes viajar. O sea, no están diciendo que solo los vacunados puedan viajar. Es como... una forma de hacerlo más ágil, ¿no? Y hoy, 9 de marzo, ¿cuál es la mayor pregunta que nos queda por resolver un año más tarde? La mayor pregunta creo que sigue siendo la misma que teníamos hace un año, que es ¿cuánto dura la inmunidad una vez que te has infectado, has pasado la enfermedad, o una vez que te has vacunado? Tenemos ya algo de respuestas. Sabemos que por lo menos la inmunidad de una infección son 8 meses. Por lo menos a 8 meses después sigue siendo inmune.
Probablemente es más, probablemente sea más de un año, no sabemos cuánto tiempo. Por ejemplo, la gente que se contagiaba de SARS a principios de los 2000 todavía tiene anticuerpos, 12, 15 años después, ¿no? Entonces, si este es el caso, con este virus sería maravilloso. Pero puede darse el caso que la inmunidad dure menos y haya que renovar las vacunas como hacemos con la gripe. Pero puede ser que nos tengamos que vacunar todos los años como la gripe. No sé si todos los años, Bueno, pero sí a menudo, sí, una dosis de recuerdo, sobre todo si se detecta pues una nueva variante que por lo que sea tiene una mayor capacidad de propagación o alguna otra característica, pues ahí habría que... Pero lo bueno es que ya tenemos una plataforma para desarrollar vacunas en un mes. Claro. O sea, ahora estas vacunas de ARN son modificables y simplemente hay que empezar a fabricarlas y tardas un mes. De hecho, hay noticias sobre una posible vacuna de malaria gracias a este nuevo modelo, ¿no? Claro. Como que a partir de aquí puede haber unos avances brutales. Hoy nos acompaña desde Radio Santander Marcos López Hoyos, es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el jefe de inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Durante todo este año hemos echado mano de él en muchas ocasiones. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, un placer estar con vosotros. Cuando hablamos de las reinfecciones, ¿esto o sea, solo se podrá averiguar con el paso del tiempo? Es decir, ¿habrá pasado tanto tiempo y veremos que la gente ha perdido los anticuerpos? El tema de las reinfecciones a día de hoy sigue siendo un tema anecdótico, en el sentido de que llevamos 126 millones de infectados. Ya se me van las cifras, ¿vale? Pero el caso es que con tantos millones de infectados que hemos tenido en el mundo, a pesar de las nuevas variantes, la descripción de reinfecciones son, sigo diciendo, anecdóticas, son esporádicas. Por lo tanto, tanto la inmunidad que genera la infección natural como la inmunidad que estamos generando con las vacunas está siendo protectora y está evitando las reinfecciones. Es un dato de esperanza, yo creo que hay que transmitir a la gente, ¿vale? Una vez que estás en contacto con el virus, tus defensas funcionan y además te protegen para el futuro. De hecho, Marcos, últimamente, hace muy poquito hablábamos de un estudio que apoya esto que dices, ¿no? Que hay la duda de que las vacunas pueden escapar a los anticuerpos que desarrolla la gente, pero claro, después hay una segunda línea de defensa que son por ejemplo, los glóbulos blancos, ¿no? Los linfocitos, y han visto que los linfocitos de la gente vacunada puede contra todas las variantes peligrosas, ¿no? Sí, ese es un error o un concepto que la gente está manejando llevamos un año, como hace poco recordabais, y todavía la gente asocia a inmunidad solo con anticuerpos. Los anticuerpos, siempre decimos lo mismo los inmunólogos, es una parte de la respuesta de la memoria inmunológica. Fundamental, esencial, nos va a conseguir neutralizar el virus y es lo que nos fijamos porque es lo que tenemos siempre más fácil de medir en el laboratorio. Pero es que tenemos anticuerpos porque tenemos unas células que son las células T, que son capaces, los linfocitos T, que son capaces de colaborar con las células B, que son las fábricas de esos anticuerpos. Y sabemos que esos linfocitos T se están induciendo con la infección y se están induciendo con las vacunas. Y además, como bien dice Nuño, hace una semana aproximadamente hay un preprint, un artículo de estos que todavía no está aceptado, pero por un grupo muy fiable que trabaja muy bien, aunque con un número de sujetos todavía pequeño, porque son unos 19 infectados y me parece que 20 con la vacuna, en el que ven que esa gente que ha pasado la infección con la cepa original o que ha sido vacunado frente a Pfizer o con Moderna, pues responden sus células T a las zonas de la Spike que está mutada pues en la cepa de Reino Unido, en la cepa sudafricana, en la de Brasil o incluso la de California. Con lo cual es un dato esperanzador. ¿Y qué tanto por ciento de la población? El gobierno insiste, ayer mismo yo hablaba con la ministra de Sanidad, insistía en lo del 70%. ¿Qué tanto de la población debería estar vacunada para poder relajarnos un poquito? Tenemos que conseguir el 70%. A mayor número de gente inmunizada y con memoria inmunológica frente al virus, menor riesgo de que el virus pueda saltar de uno a otro y pueda infectarnos. Es un tema de porcentaje y si tenemos el 80% incluso mejor, pero para poder relajarnos iremos viendo, habrá que jugar con el porcentaje de gente inmunizada y con la tasa de incidencia que tengamos. Porque entonces el virus no sabe dónde meterse. Exactamente. Por decirlo llanamente, ¿eh? El virus tiene que meterse en una célula, en una de nuestras células, ¿vale? Habitualmente por mucosa respiratoria, y lo que tiene que buscar va saltando y va buscando donde encuentra. Si un sujeto no tiene una buena defensa frente a ello, le conseguirá proteger. Otra cosa después es que nuestras defensas están a nivel sistémico. Inducimos la inmunidad bien intramuscular con la vacuna o bien cuando hemos tenido la infección. Entonces esas células están habitualmente
en todo nuestro organismo. Lo que intentamos, lo que ahora también otra cosa que va a haber de futuro y que se verá con el tiempo es la realización o la búsqueda de vacunas que potencien la inmunidad a nivel de las mucosas, que es la vía de entrada del virus. Esas serán las vacunas que probablemente consigan ser más esterilizantes. Es un tema de futuro y que iremos viendo. Las aspirables, ¿no? Estas que pues te la pones en la nariz directamente. Porque el virus, la puerta de entrada siempre es la nariz, las mucosas. Básicamente sí, las mucosas de vía respiratoria alta y luego acaba en respiratoria baja en pulmones. Habría que repetírselo a la gente que lleva la mascarilla por debajo de la nariz. Por debajo de la nariz. Eso yo creo que ya es un tema que no es un tema de debate hoy en día. Yo creo que lo tenemos claro todos. Decíamos cuánto nos queda por saber de este virus. Es verdad que en un año, parece mentira, ¿eh? Escuchaba yo a Nuño ahora hace un año cuando hablaba de la vacuna, en un año, 18 meses. Es verdad que hemos aprendido, me acuerdo al principio, los virus en la superficie, bueno, al final, luego fue por aerosoles, es decir, que poco a poco hemos ido conociendo más este virus. ¿Cuánto queda por conocer? Pues mucho más. Mucho más. Mucho más. No sabemos si el virus va a ser endémico. Probablemente pensamos que sí va a ser endémico. Como bien habéis dicho, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Esperemos que dure años, pero no sabemos si van a aparecer más mutaciones o más variantes que nos van a suponer un estrés o un problema. No sabemos, nos queda todo por saber realmente, pero afortunadamente, y como bien sabe Nuño, que tenemos muchas conversaciones, la ciencia va a tope, estamos todos volcados en el tema. Yo siempre digo lo mismo, yo soy un inmunólogo de trasplante y de autoinmunidad y me he reconvertido a coronavirus. Es decir, la respuesta inmunitaria está en cualquier proceso en el organismo y hemos aprendido mucho, tenemos que seguir aprendiendo para manejar este virus. Y además hay otra cosa buena de toda esta pandemia, que estamos aprendiendo cosas de la respuesta inmunitaria que igual teníamos desconocidos y hemos desarrollado mucho las vacunas y para el futuro, en caso de que nos vengan nuevos problemas, nuevas enfermedades emergentes, nuevas epidemias o pandemias, pues podemos igual reaccionar todavía más rápido. Decías, Marcos, endémico quiere decir que, no sé, ahora yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo crees que vamos a tardar en que este virus se quede con nosotros, pero sea un catarro sin importancia? Es la pregunta del millón. A día de hoy es casi imposible contestar eso. No se puede contestar pero eso. sí que tiene pinta de que se va a quedar futuro, ¿no? Y que tendremos que definir bien, porque la respuesta a la inmunidad depende del virus, que ya más o menos sabemos cómo se comporta, depende del tipo de infección o vacuna que hemos recibido para ver qué tipo de inmunidad hemos generado y de la situación individual del sujeto. Es decir, no es lo mismo dárselo a la población sana, que es lo que se ha hecho habitualmente en los ensayos de fase 3, que cuando ya vamos decidiendo si es un paciente con una enfermedad crónica de este tipo, una inmunodeficiencia, un paciente con una enfermedad crónica que tiene inmunosupresión, y hay mucha variabilidad. Tenemos que ir aprendiendo y refinando todo ello. Y le preguntaba yo también a Nuño ahora durante la publicidad, ¿cuánto sabemos o cuánto se sabe de cómo reaccionan el cuerpo de cada uno al virus? Y yo le hacía una pregunta, bueno, yo conozco gente que ha estado muy cerca de alguien contaminado que no se ha contagiado. No sé si también se está trabajando en algo que deban tener los cuerpos que no se contagian. No, por supuesto, pero todo eso va a depender de la respuesta inmunitaria, que la respuesta inmunitaria, para quien no lo sepa, es todo nuestro organismo. Nuestra respuesta inmunitaria empieza desde la piel, sigue por las mucosas, sigue órganos internos como la microbiota y todo eso modula la respuesta inmunitaria. Cuando hablamos de inmunología no solo tenemos que pensar en los anticuerpos o en los linfocitos que hablábamos, tenemos que pensar en todo el organismo, porque todo tiene que ver con inflamación. Yeah. Por eso cuando nos vacunamos tenemos esas pequeñas molestias, eritema, algo de fiebre, de malestar, de fatiga, porque se está produciendo una pequeña reacción inflamatoria en nuestro organismo para inducir esa memoria, esa respuesta inmunológica. Y todo funciona en este sentido. Y preguntaba antes qué porcentaje de la población tendría que vacunarse, para relajarnos un poco. Pero como se habla mucho de la normalidad, que además es un término que han acuñado los políticos, lo de la nueva normalidad y eso, nuestra vida, cuando el 70 o el 80% de la población esté vacunada, ¿nuestra vida será lo que era antes? Pues probablemente cambie en un sentido. Y una cosa que yo siempre digo que hemos aprendido en esta pandemia es el ejemplo de la gripe, ¿vale? De las infecciones virales en invierno. Hemos visto que han disminuido drásticamente, de forma muy importante, con la vacunación de la gripe, que ha sido mayoritaria como nunca, y con el uso de mascarilla. Probablemente, cuando vengan las fases epidémicas de gripe y de otros virus respiratorios sincitial y demás, tenemos que acostumbrar a la gente que aquel que tenga un síntoma, mínimos síntomas catarrales, cuando vaya a un sitio cerrado lleve mascarilla, ¿vale? Como hacen los asiáticos hace tiempo. Sí. Eso es una medida que va a ser coste efectiva, porque también lo están hablando continuamente en las noticias, es
es el problema que tenemos económico. Nos va a venir y dedicamos muchos millones de euros, muchos recursos al cabo del año para ese tipo de infecciones que tenemos todos los años y que ya casi no hablamos, lo tenemos interiorizado. Con la COVID se ha puesto en evidencia. Marcos López, como siempre, un gusto hablar contigo. Seguiremos hablando. Espero que para mejor y con mejor situación, pero seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Por supuesto que iremos a mejor. Muchas gracias. Un beso. Gracias, Marcos. Hasta Un abrazo. luego. Gracias.